Aleluya. Dios te bendiga. Muchas gracias. Maestro, di a mi hermano, le dicen 12:13, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y yo pensaba, si yo pudiera trasladarme 2030 años atrás y tuviese la oportunidad de estar en ese lugar delante de Jesús, físicamente, ¿qué pregunta yo le haría? ¿Qué solicitud le haría? Y yo quiero preguntarte eso. Si tuviésemos un instante face to face, como dicen, ¿qué preguntarías o qué le dirías a Jesús? Yo pienso que no gastaría mi tiempo y el tiempo suyo para decirle en preocuparme por partir una herencia. Pero me hace pensar que si yo le preguntara eso, ¿no crees que sería un poco como mal aprovechado ese tiempo? ¿Tú qué le preguntarías si sabes quién es el Señor, el Rey de Reyes? ¿Le preguntarías algo acerca de qué perfume comprar? ¿Algo si te puedes sacar de deudas? ¿Le preguntarías sobre la tarjeta de crédito? ¿Le preguntarías sobre el matrimonio que no te va muy bien? ¿Qué le preguntarías? ¿Le preguntarías o le dirías que no tienes trabajo? ¿Cuáles serían nuestras preguntas más importantes que le diríamos a Jesús? A ver, yo quiero que alguien me ilustre. Levanta la mano y dime, yo le preguntaría esto, pastor. A ver, vamos a sincerarnos un ratito. Este joven le hizo la pregunta a Jesús directa. Sorprendentemente, Jesús no accedió a su pregunta. Dice, si yo le preguntara esto, Jesús le dijo así: ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como si yo fuera un juez o como si fuera un partidor? Otra vez, dice Lucas 12:14. ¿Lo quieres leer conmigo? ¿Sí? Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como un juez o como un partidor? ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que esta mañana hable a nuestra vida? Señor, esta mañana nos ponemos en tus manos. Te pido, Señor, que tomes control de lo que ahora vamos a leer, a compartir, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos ponga en la prioridad correcta. En el nombre precioso de Jesús, amén. Así que si yo le preguntara algo de esto, Jesús me diría Lucas 12:21. Si yo le preguntara algo de esto trivial, ¿qué zapatos comprar? ¿Qué marca de perfume me recomiendas? ¿Qué marca de carro? Si compro Toyota, si compro Ford, si compro, ¿cuál otra? Nissan, si compro, ¿no? O si me endeudo con Coppel, o si saco la moto en Electra de pagos chiquitos, o Herbalife. Jesús dijo esta palabra. Lucas 12:21, en la versión Reina Valera dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Como que este no es un tema para predicar, pero no te voy a hablar de dinero, te anticipo para que no te predispongas.
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La versión, hay una versión que es la versión traducción al lenguaje actual que dice así: así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, dice, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Ay, esta está muy fuerte, ¿verdad? ¿Quieres leerla esta versión? Está ahí en la pantalla, como dice. Ah, espérame, entonces Jesús sigue leyendo, sigue dando palabras, sigue dictando palabra y entonces sigue diciéndoles que Él estará con la iglesia y sigue hablando de buscar el reino de Dios, sigue buscando de buscarlo a Él, sigue enseñando de un entendimiento que a ojos del mundo está cegado, sigue hablando de aquellos siervos que trabajen en la obra del Señor y sigue hablando de un esfuerzo y de un entendimiento diferente. Jesús sigue hablando de una escala diferente. Y si vamos un poquito adelante, yo diría, ¿qué es lo que yo buscaría para planteárselo a Dios como mi principal prioridad? Y yo pienso, si yo fuera un cazatalentos, una de esas personas que reclutan gente, ¿cuáles son las habilidades que yo necesito encontrar en alguien para copiarlas, para ser un tipo de personas que se vuelven conforme al corazón de Dios, para ser rico no para mí, para ser rico en el reino de los cielos? Otra vez no estamos hablando de dinero. ¿Cuál es mi prioridad, mi entendimiento a la que yo tendría que cambiar para ser una persona que está alineada con Dios? ¿Te interesa esta prédica? Gracias por 2 o 3. Los demás, quién sabe, le van a suspender. Vamos a jugar al reclutador, ¿qué te parece? ¿Qué características podemos encontrar en ciertas personas de la palabra que tienen ciertas características que son personas que agradan a Dios? Porque yo quisiera imitarlas, ¿sí? Porque actualmente seguimos una tendencia. Es más, en las redes sociales está muy de moda, se volvió tendencia. Y algunas personas se vuelven tendencia por algo que dicen, por algo que visten, por algo que tienen, por las cirugías que se hicieron, por las estéticas que se hicieron, por algo se vuelven tendencia. Pero tú y yo como pueblo de Dios, ¿cómo podemos nosotros seguir a alguien que se vuelve un ejemplo a nuestra vida? No sé si lo puedo decir correctamente. Quiero hablarte de ciertas características de personas que son nuestro modelo a seguir conforme al reino de los cielos. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de cosas que nosotros tendríamos que adoptar como personas para ser mejores seres humanos, para ser mejores personas. Este joven que habla no se dio cuenta la oportunidad que tenía delante de nuestro Señor Jesús y gastó su interacción para pedirle que él participara en decirle, a ver, tú tienes que darle la herencia. Pero a veces nosotros involucramos a Dios en cosas tan triviales que muchas veces habla solamente de nuestro egoísmo y de nuestra miseria. Porque a veces en la familia
peleamos, discutimos por temas de dinero, por escasez, porque no hagas esto, porque no hagas aquello, y a veces hasta ponemos a Dios de por medio. Entonces yo quiero esta mañana enseñarte algunas cosas dentro de la generosidad, dentro del amor, dentro de la inteligencia, dentro de la obediencia a Dios, para que pensemos diferente conforme al modelo de Dios. ¿Estás listo? Sí, bueno, creo que ahora me está llegando un poco más de luz. Quiero hablarte, mira, hay una persona sorprendente que se llama Lidia. Y Lidia, voy a hablarte ese primer ejemplo. Lidia se encuentra en el libro de los Hechos. Amén. Hechos capítulo 16. Y el viernes hablé un poco de Lidia y no quiero tomar mucho tiempo. Te voy a dar 4 ejemplos y me gustaría que vayas anotando algunas características de personas. Como voy a hablar de otros 3 o 4 varones, quise hablar primero de Lidia, porque Lidia, ¿me sigues ahí? Mira las características de ella. Lidia era una empresaria. Lidia era una mujer emprendedora. Lidia tenía un negocio de púrpura, de telas, pero Lidia era una mujer de oración. Dice el versículo, capítulo 16, verso 12: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Quieres leer el verso 14 conmigo? Dice: entonces una mujer que era vendedora, no todos están leyendo, significa que me va a costar ganar tu atención. Era una mujer emprendedora, pero dice la palabra que esa mujer iba a la reunión y que Dios abrió su corazón para recibir la palabra, para entender la palabra, para estar atenta a la prédica. Esa mujer fue tan sabia que recibió el evangelio por completo en su vida, que dice el verso 15, y fue bautizada ella y su familia. ¿Sí? Fue bautizada ella y su familia. ¿Sabes el impacto que puede traer a tu familia ser bautizado en el evangelio? A veces yo me encuentro como pastor con personas que no se quieren bautizar porque todavía no están convencidos, porque estoy como un vendedor, a ver a qué hora te convenzo para que te bautices, y piensan que es un compromiso. Efectivamente es un compromiso a entregarle su vida a Cristo, ¿verdad? Pero hay personas que no se bautizan. Esta familia se bautizó de primera, y esta mujer fue una... ¿Has escuchado la semana pasada que la iglesia de Filipos fue la iglesia que más sostuvo al apóstol Pablo? Lo dijimos la semana pasada, estuviste aquí. Bueno, pues esta iglesia se fundó gracias a Lidia, a la familia de Lidia, una mujer que no tan solo puso sus bienes, sino que también participó en fundar esta primera iglesia. Ok. Hubo otra persona en esta ciudad que también participó en ello, que fue el carcelero de Filipos, un soldado, que tembló la tierra y se soltaron las cadenas, y este hombre fue una persona determinante para la iglesia. Lee el último versículo que dice que la iglesia de Filipos era una persona, está en el capítulo 16 de Hechos. Acompáñenme porque te voy a enseñar una función de esta persona. 16. Amén. Yo estoy seguro que cuando alguien viene al cristianismo, tiene que abrir su corazón para recibir de Dios. Tiene que perseverar en Dios. Tiene que dar pasos firmes y entregarle su vida a Dios. No funciona las cosas a medias, no funcionan las cosas parciales. Esta mujer, esta familia, le entregó su vida a Cristo. Dice el último versículo del capítulo 17, ¿cómo dice ahí?
Entonces, Hechos 16:40, perdón. Dice, entonces, saliendo de la cárcel, hablo de una familia que se puso en la brecha a favor del evangelio. Hablo de una familia que no estaba buscando a Jesús para repartir la herencia. Hablo de una familia que tuvo un entendimiento superior y que apresaron a los apóstoles, y que cuando salieron los apóstoles, dice aquí, cuando salieron de la cárcel, se fueron a la casa de ¿quién? A la casa de Lidia. Pero no, en la casa de Lidia no tan solo estaba Lidia, dice, y habiendo visto a los hermanos, habían ya reunido a los hermanos en casa de Lidia. ¿Y sabes qué hizo Lidia? Tuvo un corazón, tuvo una fortaleza, que consolaron a los hermanos por haber estado en la cárcel. ¿Cómo los habrán consolado? Con un abrazo. ¿Cómo los habrán consolado? Palabras de aliento. ¿Cómo los habrán consolado? Bueno, ok. Estamos jugando al Departamento de Recursos Humanos, seleccionando personas con currículums y características de personas sobresalientes que en verdad generan riquezas para con Dios y no son ricos para sí mismos. Esta mujer Lidia tuvo características de ser la fundadora de una iglesia en Europa y de servir como apoyo a los que predicaban la palabra. ¿Ok? Primeras características. Era una persona que daba, que servía, que entregaba, que daba consuelo. ¿Me apuntas esa? Ok, pues vamos al Antiguo Testamento para ver si te puedo convencer. ¿Quién de los personajes del Antiguo Testamento te pueden tocar tu vida? Para mí, Abraham es uno de los top. Abraham, un día, Dios hablando para sí mismo, él tuvo un proyecto con Abraham. Y Dios le dijo en Génesis capítulo 17, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años. ¿Así dice tu Biblia? Era edad de 99 años. Era un viejito, ¿no? ¿Hay alguien aquí de 99 años? No, ¿verdad? Cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pregunta, ¿habrá cumplido el estándar de ser un hombre de Dios que caminaba delante de Dios y de ser perfecto? ¿Tú qué opinas? Dice capítulo 18, verso 17. Te estoy llevando por varias citas. Mira lo que dice Dios. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham de lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, lee conmigo el 17 por favor, ¿cómo dice? Porque yo sé. No, me parece que estamos en un rosario, pero tienes que leerlo más bonito, ¿no? Vamos, en un velorio de esos. Porque yo sé que mandará a sus hijos. Yo creo que Dios está buscando personas con el corazón de Abraham. Personas que tengan un corazón para andar delante de Dios y para ser perfectos.
Está grande el tamaño. Entonces, yo tengo que aspirar a ser una persona perfecta. ¿Cómo voy a ser perfecto? Si siempre decimos, pues te casaste conmigo y yo no soy perfecto, ¿no? Pero Dios dice a Abraham, a los 99 años, ¿no? A los 99 años, anda delante de mí y sé perfecto. Y cuando Dios va a traer un juicio, le dice, espérame, yo no voy a ocultar esto de Abraham, siendo que Abraham va a hacer esto. Mi característica es, Lidia fue una mujer generosa que sirvió de consolación a la iglesia, que sirvió de fundadora en la iglesia. Y ahora vemos a Abraham, que fue un hombre perfecto que caminó con Dios. ¿Ok? Entonces yo le diría que el joven, Señor, interven conmigo, con mi hermano, para que parta conmigo la herencia. Le diría, quítate, chamaco, quítate, joven. No estás entendiendo que el reino de los cielos necesita gente que entendamos la oportunidad que tenemos delante de la humanidad. Dios está diciendo, ¿cómo voy a ocultarle esto a Abraham, mi siervo? Y a veces tú y yo llenamos nuestras oraciones de cosas vanas y no nos alineamos con Dios. ¿Quieres hacer riquezas en el cielo? Anda delante de Dios y sé perfecto. Anda delante de Dios y sé perfecto. Levántate todos los días y dile, yo me propongo hoy ser perfecto. Ándale. ¿Por qué no? Así. Yo me propongo hoy delante de Dios, caminar delante de Él y ser perfecto. ¿Cuántos dirían levantar la mano así? Santo Dios, ninguno, mira nada más. Queremos tener riquezas, no para sí mismos, sino riqueza para con Dios. Tienes que caminar en la perfección con Dios. Pero te cargas un carácter, y yo también me cargo un carácter de eso, pues tenemos que someterlo a la voluntad de Dios. La verdad. Sí, bajarle 3 rayitas, como decimos. Te digo otro caso, José. Dice la palabra de Dios que José fue usado por Faraón, fue traído por Faraón. Tú te sabes bien la historia, pero esta mañana estamos analizando como gente de recursos humanos que contrata y ve las características de estas personas, y estoy sacando qué características tenían estas personas. Dice Faraón, cuando vio y cuando José le planteó una estrategia de cómo administrar los recursos. Porque, mira, voy a llevarte a Génesis, capítulo 41, verso 33. Faraón le contó los sueños y José se los descifró y le dijo esto: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón, checa las características, prudente y sabio. Amén, apúntamelo. Además de ser perfecto, además de ser generoso, además de ser una persona que da consuelo, tienes que ser prudente y sabio. Y dice, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Quieres leer el verso 38? ¿Cómo dice? Y dijo Faraón a sus siervos: fíjate la percepción de Faraón. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?
Nota que Faraón está conociéndolo y él pone la palabra espíritu, la pone con minúscula. Está hablando de una habilidad, de una capacidad, de un potencial, de un talento que ve en este joven. ¿Sabes qué hizo? Le dio la estrategia de cómo pasar el tiempo de hambre. ¿Quieres hallar riquezas con Dios? Vuélvete con estas dos características: un hombre prudente y sabio. Di conmigo: prudente y sabio. ¿Cuántos prudentes hay aquí? Pero ¿cuántos imprudentes estamos aquí? Así que dice, verso 39, también te toca leerlo. Y dijo Faraón a José: pues dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Sí, se lo acabo de decir, pero acaba de pasar 14 años en problemas, en la cárcel, acusado falsamente, denigrado, lo echaron a una cisterna, lo vendieron como esclavos, lo metieron a la cárcel acusado de que había violentado sexualmente a una esposa, lo habían olvidado ahí. Y de pronto ahora llega el momento en que Dios le dice: no hay una persona tan sabia como tú. Te toca leer el 40, ¿cómo dice? Tú estarás sobre mi mesa y por tu palabra el 41. Y dijo además a Faraón, a José: he aquí. Y Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Espérame. Este joven tuvo prudencia y sabiduría. Y son cosas que dice la palabra que son fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Tú y yo tenemos que tener un entendimiento superior a las personas que no conocen de Dios. No tenemos una excusa. El problema es que a veces no hemos entendido porque el mundo nos tiene cegados y a veces nos tiene engañados y nosotros nos acercamos a Dios pensando en cosas que sí las necesitamos, pero olvidamos lo más importante. Yo diría, ¿José habrá tenido necesidad de ayuda? ¿José habrá tenido oportunidad para pedir trabajo? ¿José habrá tenido oportunidad para que lo sacaran de la cárcel? ¿No crees que ese día estaba en la cárcel y le dijeron: oye, arréglate porque te manda a traer el faraón? Él se arregló, se cortó la barba. Es más, no sé si lo puedas encontrar ahí. Si lo encuentras, dime cuál es esa cita. Debe estar en Génesis 41. Amén. Llena está la tierra de su gloria, ¿no? (41:14) dice, ándele, esa es. ¿Quieren leer 41:14 cómo dice? ¿Qué significa que se afeitó, que se bañó, que se cambió? Hermano, porque él sabía que ese era su día.
Él sabía que esa era su oportunidad. Y a veces nosotros no aprovechamos las oportunidades delante de Dios. Este joven que se acercó con Jesús y le dijo: oye, Jesús, ayúdame que mira, tengo un problema, convence a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dijo: me estás haciendo perder el tiempo, mi chavo, ¿no? Yo no vino para ser juez ni para ser partidor. O sea, aprovecha la oportunidad. José aprovechó su oportunidad, porque ese día a lo mejor estaba sin bañarse, estaba barbón, estaba pelón, y dice la palabra de Dios, y lo sacaron de manera apresurada. Apúrate. Y dijo: espéreme tantito. No me voy a ir despeinado allá, no me voy a ir barbón, me voy a bañar y no me voy a ir con se sacó la ropa blanca, la pantalón de mezclilla, ¿no? Y dijo: ahora sí voy, ¿no? Ahora sí vámonos. Pero cuando llega delante de Faraón, él no sacó su necesidad como primer punto. ¿Me explico? Él no dijo: Faraón, qué bueno que te veo, quiero aprovechar para hablarte de mi vida porque yo la he pasado muy mal. Tú y yo tenemos que aprovechar la oportunidad delante de Dios. No sé si lo estoy explicando, porque yo creo que no, ¿verdad? ¿Cómo aprovechar mejor las oraciones y tu transformación en vida para pararte delante de Dios y servirle a un Dios que todo lo puede? Cuando tú ves que es una oportunidad, cuando tú tienes que ser sabio, cuando tú tienes que ser prudente, sabio y prudente delante de Dios para alinearte a la estrategia de Dios. Porque en ese momento José se dio cuenta que tenía una oportunidad, pero no para sacar un provecho suyo, sino para alinearse a la estrategia de Dios. Y se puso en las manos de Dios para ser el hombre sabio, para ser el hombre prudente que Dios necesitaba para ese tiempo. Y tú y yo necesitamos ser con estas características, sabios y prudentes, para no tan solo acercarnos a Dios para buscar que nos pague las deudas, para que nos resuelva un problema familiar, para que nos resuelva la tarjeta de crédito, porque estamos buscando a Dios en la ventanilla del repartidor o del partidor o de las herencias. Y Dios no tiene una ventanilla. Así Jesús está diciendo algo muy diferente. Me estoy emocionando. Quiero llevarte a otro ejemplo. Quiero llevarte a Moisés. Alabado sea Dios. Números capítulo 12. Entonces llevamos algunas características. Me las vas a repetir ahora que estamos cerrando, ¿no? Muy bien, gracias. Números capítulo 12. ¿Por dónde está Números? En el Antiguo Testamento. Y después del número 11, ahí. Números capítulo 12. ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante un conflicto? Estamos buscando personas, características de personas que hacen tesoros para con Dios y no tesoros para sí mismos, ¿sí? Estamos buscando características de personas que agradan a Dios y que no nada más actúan de manera mezquina. Caray. ¿Cómo respondes tú ante un conflicto entre hermanos? Un conflicto de familia. Mira, vamos ahí. María y Aarón, ¿verdad? Familiares, primos, hermanos de Moisés. Dice: María y Aarón, hermanos, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. ¿Te ha pasado así en la familia? Que te critican por la mujer cusita que tienes o por el cusito que tienes. Santo Dios. Y se levanta tu hermano, se levanta tu hermana, que van a la misma iglesia, que son de la misma fe, y se levantan contra ti. Vamos al siguiente versículo, ¿no? Y dice la palabra de Dios: y dijeron ellos: ¿a poco solamente por Moisés ha hablado Jehová? O sea, espérame. O sea, yo también puedo, ¿no? ¿Acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?
A veces nuestras conversaciones están cargadas de cosas tan mezquinas, tan egoístas, que pensamos que Dios no nos oye, que pensamos que Dios no nos ve. Y es tiempo que en la familia podamos entender que somos una familia, ¿no? Voy a hacer una encuesta rapidísimo, a ojos cerrados, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido un problema de familia por la persona con la que te casaste, por la persona con la que te juntaste, por la persona que... Nadie, ¿verdad? Perfecto. Pero muchos de los problemas que tenemos en la familia son por este tipo de cosas, por rivalidad, por discriminación, por desacuerdo. Porque estás prieto, porque estás moreno, porque estás chaparro, porque estás pelón, porque eres pobre, porque no ganas, porque sí ganas, porque ganas poco, porque no sabes. Hermanos, cuando lo verdaderamente importante, tú sabes que vivimos los últimos tiempos. Y si no sabes eso, que vivimos los últimos tiempos, la vida es un instante, la vida es un poquito de tiempo. Y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que vivimos. José le dio la estrategia maravillosa a Faraón. 7 años vienen, dice. Reúne todo. Y Faraón se dio cuenta que en él había un espíritu superior. Y lo puso como encargado. Y le dio un anillo, le dio un reconocimiento. Pero sucede que él no llegó buscando el reconocimiento. Él no llegó buscando el lugar. Vino por añadidura como consecuencia natural de su prudencia y de su sabiduría. Vámonos ahí, qué bonito. Ahora Moisés, estamos con Moisés, ¿no? Porque tiene un problemón aquí, lo dejamos tantito ahí peleándose. Pero dice la palabra de Dios, porque había tomado una mujer cusita. Pero dice el versículo 2 en la última parte, y lo oyó Jehová. Di conmigo, y lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Esto da miedo, ¿no? Porque a veces qué criticones somos, ¿no? Toda crítica que levantamos contra tu nuera, contra tu yerno, contra tu suegra, contra tu hijo, contra tu tío, lo oye Dios. Dile al que está junto a ti, cuando me criticas también lo oye Dios. ¿Tú cómo hubieras reaccionado? ¿Tú cómo hubieras reaccionado? Dice la palabra, y aquel varón Moisés, santo Dios, mira lo que dice, y aquel varón Moisés era muy manso, no con E, con A, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Lo dice la palabra. ¿Te imaginas el golazo que se llevó esa mujer cusita? Se casó con el hombre más manso de la tierra. Te ríes, pastora, pero tú también te sacaste de la lotería. Sí, ¿eh? Quiero que sepas, ¿eh? ¿Sabes qué? Ser manso es cómo tú manejas la reacción al conflicto, cómo tú miras un problema y le buscas una solución, cómo tú le das espacio a Dios, cómo tú sabes quién eres en Dios, cómo piensas las cosas antes de decirlas. ¿Cómo tú controlas tu carácter y no te vuelas? ¿Cuántas veces rompemos amistades, relaciones, cosas tan buenas por algo que explotamos y decimos? ¿Quieres ser un hombre con riquezas delante de Dios? Sé una persona con mansedumbre. Nadie dice amén, yo lo sé. Dice el Salmo 37:11. Dice el Salmo 37:11. Pero los mansos, mira lo que dice. Pero los mansos, ¿qué?
heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Espera. Dios no está diciendo, fíjate que no está diciendo que las llaves para hacer dinero. No está diciendo, te voy a dar estos consejos para hacerte rico. Pero estas cosas que están en estos perfiles de personas, de hombres, ese estilo de vida, esa manera de reaccionar, esa manera de enfrentar la vida, les produce otro tipo de cosas que ni siquiera tú imaginas, porque aquí hay una promesa de Dios. Dice que a los hombres mansos van a heredar la tierra. ¿De quién? De Dios. Van a heredar la tierra. ¿A quién le hace falta una casa por el Infonavit? Vuélvete manso y te vas a heredar la tierra. Te estoy enseñando principios espirituales de Dios. Porque muchas veces nuestra amargura que cargamos, nuestro resentimiento, te olvidas ser manso. Heredarán la tierra y se recrearán. ¿Qué quiere decir recrearán? Pues viene de recreo. Cuando estabas en la escuela, no sé, te sales al recreo y corre, le va a comprar las gorditas, la picada, lo que te daban, y estás feliz. Ese día platicas, corres, te subes al brinca, al sub y baja. Te recrearás, dice la palabra, con abundancia de paz. Este tiempo, hermanos, vivimos con mucho estrés. ¿Sabes cuál es el origen de esto? Que no sabemos tener mansedumbre delante de Dios. Así que, bienaventurados los mansos, dijo Jesús, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No tan solo eso. Dice Deuteronomio 34:10 acerca de este perfil de ser humano, que por esa característica de ser una persona con mansedumbre, una persona templada, una persona que no explota, una persona que puede manejar sus emociones, que no revienta las cosas, dice Deuteronomio 34:10, y nunca, así dice tu Biblia, y nunca más se levantó un profeta como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Cuando tú eres un hombre manso, conocerás a Dios más de cerca, porque Dios se muestra a los mansos. ¿Y cómo es un hombre manso? A ver, ¿cómo será un hombre manso? Descríbemelo. ¿Cómo es? No lo conoces, ¿verdad? No lo puedes describir. A ver, dime un hombre manso. ¿Cómo es su carácter, su reacción? ¿Cómo sonríe? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es? A ver, vamos a preguntarle a la hermana Rosalba. Tranquilo, recto. Muy bien. Dime otra característica de un hombre manso. Prudente, apacible, sabio. Me estás diciendo como si no existieran esos hombres, ¿verdad? A ver, un varón que nos diga de un hombre manso, porque nos dicen las mujeres así como el ideal, pero los hombres, a ver, varones, ¿qué será un hombre manso? Que controle sus emociones. Eso, David. Que controla sus emociones. Te llega una mala noticia, te llega alguien que te choca en el trabajo y te levanta un falso, te levanta una crítica, te la dice, y tú tienes que controlar tu emoción. A veces hay que guardar silencio, a veces hay que orar, hay que exponerle la causa, a veces hay que permitir que te dejen explicar las cosas, que te dejen interactuar. Moisés les dijo a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y le llamó a Aarón y a María y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando vaya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, le apareceré en sueños hablaré con él. Estoy hablando de Números 12,
6. Y dice: pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Así dice, ¿sí o no? Que es fiel en toda mi casa. La segunda característica de Moisés es su fidelidad en toda la casa de Jehová. Imagina este estándar: fiel en toda la casa de Dios. Que Dios lo esté diciendo es porque lo conoce. Dice el verso 8: cara a cara hablaré con él. Cara a cara hablaré con él. Y claramente. ¿Quieres leer ese versículo? Porque Dios está presumiendo y sacando la cara, hablando bien por Moisés. Dice así, ¿cómo? ¿Quieres leerlo, por favor? Cara a cara y claramente, no por figuras. Mira lo que dice el Señor. Si yo lo tengo en alta estima, si yo hablo con él cara a cara, no le hablo por figuras, y les hace una pregunta a María y le hace una pregunta a Aarón: ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Quién habló aquí contra María y Aarón? Dios mismo. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Estaba tranquilo, ¿no? Estaba con su cosita, ¿no? Hermano, a veces no permitimos que Dios intervenga a tu favor porque somos bien peleoneros. Va por delante primero nuestro pleito. Nota que aquí también hay un consejo contra la crítica, la murmuración, contra el desagravio, contra la oposición. ¿Por qué, dice, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo era Moisés? Fiel en todo. Entonces, esta mañana estamos haciendo un repaso de lo que un reclutador de recursos humanos estaría haciendo con un perfil para generar riquezas en el cielo, riquezas conforme al corazón de Dios. Y hablamos de Lidia, que fue una mujer que entregó su vida, que dio consuelo, que fundó iglesias, que se bautizó con toda su familia, que tomó una posición. Hablamos ¿de quién hablamos? De Abraham, que fue una persona que caminó con Dios, que Dios mismo lo fue ayudando, lo fue defendiendo. Hablamos de ¿quién más? Hablamos de José, que dijo: no hay otro como él, hay un espíritu superior en él, y le vamos a encargar todo esto. Y ahora estamos hablando de Moisés, que era una persona tan mansa, tan llena de mansedumbre, que dijo: Dios, no hay otro como él en la tierra. Pero hay otra cosa que dijo, que era fiel. Fiel, di conmigo fiel. ¿Verdad que en este tiempo nos hace falta ser fieles? Somos falta ser fieles. ¿Dónde se ve más la fidelidad? Pues ahí, entre los esposos, ¿no? Hace falta ser fieles. Se voltean para otro lado todos. No te estoy diciendo, esa no es una pedrada para ti. ¿Quieres ir a mi otro ejemplo para que no te siga yo tirando pedradas? Amén. Vamos con Daniel, mi último ejemplo. Vamos con Daniel. Daniel 1:17 dice la palabra de Dios. Era un joven. A veces pensamos que los jóvenes no son tomados en cuenta. Y los jóvenes están a muy buen momento para decidir por Dios. Si nosotros como jóvenes fuésemos formados en las cosas de Dios, sin religión, hablando del concepto de prohibiciones, sino en las cosas de Dios que te dan sabiduría, que te dan valores para ser mejor persona, para superarte, para estudiar, para prepararte, para que vayas a la universidad, para que inicies una carrera, para que hagas un posgrado, para que te prepares. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que impulsar a nuestros jóvenes para que se preparen,
Porque el día de mañana vivimos en un entorno muy competitivo, pero tú tienes que enseñarle que dentro de las cosas de la grandeza, en lo que puede hacer riqueza verdaderamente, no es una riqueza que se afane por el peso, por el dinero, por la deuda, sino que busque hacerse rico con Dios, que genere riquezas. Porque la palabra riqueza tiene que ver con abundancia de cosas. Y no tiene que ver con el dinero. El dinero es solamente un tema. Puede ser que tengas dinero, pero no tienes abundancia, porque vives en amargura, vives en ¿cómo? En codicia, vives en todo esto. Vamos a ver a Daniel, capítulo 1, verso 17. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cuántos tenemos hijos jóvenes aquí? Mira, ellos primero decidieron por Dios, decidieron no contaminarse, decidieron ser íntegros con Dios. ¿Por qué? Porque la comida que les ofrecía el rey era una comida que había sido sacrificada a ídolos, con cosas espirituales, y él dijo: yo no me voy a contaminar con eso, pónganme a prueba. Y dice la palabra de Dios que estos 4 muchachos, Sadrach, Mesach, Abednego, dice que les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencias. ¿Sí o no? Tú deberías orar por tu hijo para que Dios le dé estas virtudes. El día de ayer cumplió años un chico, muy especial, Neri, que está aquí, míralo. ¿Quieres ponerte de pie, Neri? Quiero que le des un aplauso. Gracias, Neri. Muy especial. Gracias. ¿Sabes que se llevó a todos al acuario? A todos los jóvenes anduvieron con él en el acuario. Y yo doy gracias a Dios por jóvenes, por jóvenes que toman a Dios en serio. Estos 4 jóvenes tomaron a Dios en serio. ¿Sabes qué les espera en su futuro? Bendición de Dios. Que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé entendimiento, que Dios les dé esto que dice aquí: les dio capacidad e inteligencia en todas las letras y en ciencia. Pero dice esta palabra: y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Ahora estamos viendo el caso de Daniel. ¿Qué tuvo Daniel que nosotros necesitamos tener? Dice capítulo 6, verso 1, que pareció bien a Darío. Tengo que irme a ese versículo. ¿Por dónde queda Daniel? Antes de Joel. Poquito antes de este capítulo, o sea, en el 5, este rey, hijo de Nabucodonosor, le aparecieron unas letras, porque él empezó a usar los vasos de bronce del templo, y le apareció unas letras que decía en Daniel 5:25: Mene, mene, tekel, uparsin, ¿verdad? Y le vino un juicio de Dios a esta persona. No sabía cómo descifrar esas personas, y entonces mandó a preguntar quién le podía descifrar esto. Dice capítulo 6: pareció bien a Darío, ¿verdad?, a constituir sobre el reino a 120 sátrapas, gobernadores, ¿verdad? Y sobre ellos dice que puso a Daniel, que era uno de estos sátrapas, para que diesen cuenta. Dice el verso Daniel 6:3, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Mira, dice la Biblia que había un espíritu superior, pero vuelve a repetir la cita como con José, que en la palabra espíritu no está con mayúsculas. Habla de su personalidad, habla de su carácter, de lo que él había sido formado, de lo que él había aprendido, de lo que él había tomado en casa.
Estamos hablando perfiles que generan riqueza delante de Dios verdaderamente. Y tú y yo tenemos que ver esto. Dice que había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre el reino, pero los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna, porque dice que él era fiel. ¿Sí? Dice el verso 4, porque él era fiel y ningún, ¿cómo dice? Ningún vicio. Así dice. Porque él era fiel, ningún vicio. Mira lo que dice: ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Quieres ser un hombre que genera riquezas con Dios? No tengas ningún vicio. Amén. No tengas ningún vicio. Hay personas que vienen a la iglesia pero todavía son adictos a alguna cosa. No tengas ningún vicio. Rompe con eso en el nombre del Señor. Todavía te tomas de vez en cuando la caguama. No tengas ningún vicio. No tengas ningún vicio. Dice ahí que era una persona que no le era hallado ninguna falta. Amén. Hoy traje muchas piedras, ¿verdad? ¿Te habrá tocado alguna? Dice que tenía un espíritu superior. Hermano, ¿no crees que es necesario esto? ¿Qué características podemos encontrar en José? A ver, prudente, sabio. Voy a bajarme un poquito para que me interactúes. ¿Qué encontramos en Daniel? Estamos encontrando un hombre sin vicios. Estamos buscando qué características de ser humano hay de personas que agradaron a Dios, que no buscaron dinero ni riqueza, sino que ellos en su carácter se forjaron, se constituyeron personas con habilidades, que se prepararon, pero que Dios al final los premió y salió por ellos. Estamos hablando de un joven que fue Daniel, que sirvió como 3 o 4 reyes, y uno de ellos es él, que le hicieron una trampa para ver si lo hacían caer, pero él era una persona fiel. Hermano, cuando tú y yo nos acercamos en oración a Dios, a veces yo creo que no hemos entendido la prioridad correcta en el reino de los cielos, y a veces nos olvidamos de quién es el Señor, el verdadero propósito, su verdadera participación en nuestra vida. Y esta mañana yo te estoy desafiando para que cambiemos de mentalidad, para que busquemos a Dios por quien Él es, para que nos pongamos a su servicio, para que trabajemos por su causa, para que abracemos estas características de carácter, de personalidad, de integridad, de fidelidad con Dios. Porque si tú eres una persona con estas características, de todos los que yo he hablado, hemos encontrado que Dios los puso en eminencia. Pero a veces buscamos otras cosas. Buscamos primero la eminencia y no buscamos pagar el precio de llegar ahí. Está claro, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Wow. Yo te dije que te iba a aburrir este día. Así que, ¿cuál es el secreto de esto? Vamos a ir concluyendo. Te voy a dar 5 cosas. Jesús pidió algo muy importante. Jesús pidió en Juan 5:23 algo que tú y yo tenemos que aprenderlo. Jesús dijo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Estás ahí conmigo? ¿Cuál es la principal característica que tenemos que vivir? Honrando al Hijo.
significa honra? Honra significa asignarle el más alto precio. Amén. Honra significa asignarle el más alto precio. Y Él dice: asígname el precio que le asignas al Padre. La pregunta esta mañana es: ¿tú y yo le estamos asignando ese precio a Jesús? Esa honra a Jesús. Jesús dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Otra característica, vimos cómo Abraham era una persona que buscaba la perfección en cuanto a su relación con Dios, y Dios siempre mantuvo firme su pacto. Número 3, busca ser como José, que soporta el tiempo de la carencia, el tiempo de la prueba, porque un día Dios, que es fiel, te llevará delante de Faraón. Vivimos tiempos donde solo los entendidos comprenderán. Vivimos tiempos donde necesitamos cambiar de mentalidad y buscar a Dios. 4, que tus diálogos con Dios buscas ser como Moisés. Deja la ira, deja de ser tan reactivo, deja de ser tan reaccionario. ¿Cuántos somos de mecha corta? El otro día pregunté, y el otro día alguien me dijo: pastor, es que usted dijo que yo era de mecha corta. Pues sí, ¿verdad? Vuélvete una persona como Daniel. ¿Comes lo que el mundo come? ¿O comes lo que Dios quiere que tú comas? ¿De qué te alimentas? ¿Qué te hace fuerte a ti? ¿Comes lo que el mundo te da o comes lo que Dios te da? Este joven vino con Jesús y le dijo: Señor, dile que parta, dile a mi hermano que parta la herencia. Y Jesús no aceptó. Y yo digo, ¿cuántas veces hemos orado por cosas de esta naturaleza? ¿Tú has orado por eso? Yo le digo a Dios: Señor, ayúdanos para pagar la renta. ¿Cuántas veces venimos a Dios por cosas tan triviales y a veces no estamos entendiendo la voluntad perfecta de Dios? Hermano, ¿sabes cuántas personas estamos leyendo la Biblia? De los 24 libros pequeños que ya vamos a acabar, como 40 o 50 personas, y somos como 300. ¿Sabes cuántos estamos aceptando leer la Biblia? Muy poquitos. ¿Cada cuánto lees tu palabra? ¿Cada cuánto lees la Biblia? ¿Cada cuánto te involucras en las cosas de Dios? ¿Cada cuánto oras? ¿Sabes cuántas personas oramos ayer en la cadena de oración? Como 45, 50 personas. ¿Sabes cuántos líderes participaron? No todos. ¿Sabes cuántas personas venimos? ¿Cuántas personas venimos a orar ayer a las 7 de la mañana? ¿5? 5 o 6 personas. 5 o 6 personas venimos a orar. Bueno, yo digo, a lo mejor oras en tu casa, pero ¿cuántas personas estamos buscando verdaderamente a Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Que no estamos entendiendo buscar a Dios con todo nuestro corazón. Voy a decírtelo así: deja de alimentarte con un gotero de la lectura bíblica que haces el domingo en este lugar, y aliméntate verdaderamente de Dios. Apasionate por Dios, por su causa. Apasionate por las cosas de gana almas para Cristo. ¿Sabes que tenemos casas en células para poder ir a predicar ahí?
y yo estoy buscando quien diga, yo abro mi casa para venir, que venga usted a predicar, y vamos a predicar. Doy gracias a Dios que los jóvenes se están reuniendo en una célula los martes y están escuchando palabra de Dios, pero todos los que estamos aquí deberíamos estar integrados en un lugar los entre semana para oír palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo es malo, el tiempo es tan difícil. Si tú no lees la Biblia, si tú no estás en el reto, si tú no vas a una casa Obed, ¿cuánto lees de Dios? ¿Cuánto te alimentas de Dios? ¿Cómo llenas tu corazón? ¿Cómo vas a sostenerte para ser de este perfil de personas como Moisés, como Abraham, como José, como Daniel, como esta mujer Lidia? ¿Cómo vamos a sostenernos si el tiempo es malo, si el mundo es malo, si hay un asedio del pecado, de la maldad sobre nuestras vidas? Mira, toda la información, mucha de la información que hay en redes sociales está contra la iglesia de Cristo, contra la enseñanza correcta, porque maximizan los errores de cualquier predicador. Es más, si tú dices la palabra diezmo y tu celular te oye, al rato te está poniendo prédicas contra el diezmo. Hasta el celular se pone en contra tuya. ¿Quieres ser verdaderamente rico? Transfórmate en quien el Espíritu Santo desea que seas. No rico en dinero, rico a la mirada de Dios. Que Dios pueda decir, como tú, fíjate, Moisés les dijo, vayan al templo, vamos al tabernáculo. Y ahí Moisés se quedó tranquilo. Entró María y entró Aarón, y Dios les dijo, ¿cómo no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo te voy a decir esto, a otros voy a hablar por figuras, pero a él le voy a hablar cara a cara. Cuando tú tienes un corazón que realmente está buscando a Dios, Dios defenderá tu causa, Dios saldrá a bendecirte, Dios te pondrá en eminencia. Pero hay que cambiar el corazón, hay que girar verdaderamente, porque la añadidura vendrá. Quiero terminar, quiero invitarte a ponerte de pie. Mira, parejas, matrimonios, familias, muchas de nuestras discusiones de pelea de familia son porque se nos escasea el dinero, porque no nos ponemos de acuerdo, porque no nos alcanza. Y a veces esas discusiones de dinero nos llevan a explotar y a insultarnos, a agredirnos. Y a veces como hijo de Dios estamos equivocando una cosa, que tenemos que orar a Él, pidiéndole la provisión diaria. Y en una actitud de mansedumbre, buscar perfectamente su voluntad de Dios. Tú y yo tenemos un desafío, el desafío de ser conforme al corazón de Dios. Porque cuando tú te metes en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, el Dios omnipotente, todopoderoso, vendrá a tu vida y transformará tu vida. Te dará las añadiduras que estás buscando. Pero a veces buscamos a Dios por las añadiduras. ¿Me estoy explicando bien? Mira, cuántas veces como pastor he atendido personas que muchas veces vienen a la iglesia porque tienen un problema en el matrimonio. Es que tenemos un problema y buscan que la iglesia sea una solución a un problema matrimonial. Te digo una sorpresa, jamás Jesucristo dio una plática para matrimonios. Porque todo está en la grandeza de llenarte tú en lo individual con estas promesas de ser una persona íntegra, una persona fiel, una persona que vela por los intereses de Dios, una persona que tienes un espíritu superior, una persona generosa, una persona mansa. Pero tenemos una escuela en el mundo que nos enseña que si no devuelves el golpe eres tonto, que si no tomas, que si no te cubres te van a ver la cara, que tenemos una enseñanza allá afuera que si no tranzas no avanzas, que si no haces una movida no tienes, y que tienes que echarle tierra porque a ti te echan tierra, y si alguien te viene con política tú te la tienes que devolver. Pero el Hijo de Dios tiene que pensar diferente. Amén. Jesús les dijo un día: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna
permanece. Así que Jesús un día les dijo estas palabras y te dije que ya había terminado, ¿verdad? Es tiempo de convertirnos a Dios fielmente. ¿Qué te parece si esta mañana oramos a Dios? Quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios?